que sí hay famosos, de alguna manera, y hablamos de muchos diputados y senadores que han estado en el Congreso Nacional con un Congreso anti-vacuna. Sí. ¿Qué es lo próximo que se viene? ¿Un Congreso para terraplanistas? No lo sé. Ustedes me lo podrían decir más abajo en los comentarios. Uno de los efectos que causa estas vacunas, ¿sí? Y esto no es grasa en la piel, señoras y señores. Ahí. Si pueden ir al centro del escenario, por favor, así pueden todos divisar mejor. Gracias. Por acá. Esto le provocó la vacuna. A él no le sucedía esto. Y de esto no se habla. Esto se ríen a veces. Y yo quisiera saber qué dicen acá los médicos del Ministerio de Salud. Nosotros le llamamos magnetización, pero no sabemos si realmente es una magnetización. Él es jardinero. A él no le pasaba esto. 2 dosis de AstraZeneca, 2 lotes diferentes, que bueno, lo iba a mostrar, pero... ¿Y trajiste el otro? Bueno, esto, que nos expliquen qué es. ¿Esto se debe a los materiales que estamos encontrando adentro? Agarra fuerza. Es increíble. Preguntan desde el auditorio si alguna vez fumigó los jardines donde trabaja. Dice que no. No. 수고하셨습니다. No tiene nada imantado. Es aluminio la carcasa del teléfono. O plástico. No tiene nada para imantarse un teléfono. Entonces, ¿cómo se pudo haber pegado el teléfono si no tiene nada de metal para magnetizarse? Medio raro, ¿no? Pero bueno, esto ya lo habíamos visto en un programa de televisión muchas veces. Es un truco muy viejo, muy viejo. Algunos dicen que es mugre. Y cada tanto te secás. Déjate un par puesto. O sea, Dejate un par puesto. Dejate un par puesto. La verdad que esto, sinceramente, más allá de la gracia que nos puede dar, sinceramente habla del gobierno, ¿no? Habla mal del gobierno que está organizando un congreso antivacuna. Es increíble. Sin ir más lejos, hace unos días hubo una diputada que fue algo muy gracioso. La moción que vos hacés va en contra de que la gente se vacune, genera dudas en el sistema de vacunación, que es, entre otras cosas, lo que nos sacó también de la pandemia del COVID. Pandemia del COVID. Bueno, sigamos cuestionándonos. ¿A qué te dedicas vos, Marilú, ahora cuando dejes el Congreso? Yo vengo de la parte privada, al campo, a la ganadería, y tengo una maestría en turismo. Tengo un complejo turístico en Chaco, así que vivo del campo. ¿Y a las vacas las vacunás contra la tosa? Esa parte se dedican los veterinarios y todas esas cosas. Pero sí. si no las vacunaron, las vendés. Eso se trabaja muy bien en el campo, así que sí. Ah, bueno. Nosotros estamos erradicados. Argentina está erradicada de aftosa. ¿Gracias a qué? Gracias a la vacuna. Un abrazo, Marilú. Te mando un abrazo grande. Pero al mismo tiempo, tenés en claro que esta promoción que vos hacés va en contra. Yo no te puedo creer. No te puedo creer. Se están riendo de nosotros. Dedicate a lo tuyo, Marilú. A las vacas las vacunas. Está erradicada la aftosa en Argentina, gracias a las vacunas. Pero ojo, no vacunemos a los seres humanos, ¿eh? Vamos a poner, la verdad que lo felicito al periodista, estuvo magnífico. Vamos a escucharlo de vuelta porque estuvo magnífico. Como en 2 minutos te cerró el culo, Marilú. El gobierno nacional que le da la oportunidad de hablar, ¿no? Y de exponer en un lugar tan importante como es el Congreso de la Nación.
la verdad que me parece que estamos todos locos. Pero bueno, ahí vimos al hombre imán. Yo después lo voy a buscar, en la edición lo voy a poner. Van a ver que cuando dije miren este video, yo lo voy a poner en la edición. Cuando haga la edición de este video, voy a poner el video de Brandolino cuando habla de que va a ponerle, que nos van a controlar todo a través de la vacuna de COVID. Además, lo último que quisiera que nuestro pueblo sepa, Juan, es que no son propiamente vacunas, son sustancias transgénicas. Todo científico que sabe qué es hacer transgénesis, es decir, modificar el genoma de una célula, sabe que esto no es una vacuna. Esto no se usó nunca en el mundo, por lo menos oficialmente, que haya papers científicos que lo certifiquen. Van a utilizar ácido ribonucleico que va a modificar el genoma, los genes de la persona que la reciba. Van a manejar los genes de la persona, su pensamiento, sus sentimientos, su expresión física. Pero además de todo eso, lo que he estudiado, sobre todo de las dos vacunas inglesas, de la de AstraZeneca y la de Pfizer, es que ambas, el target de la vacuna es una proteína que tiene que ver con la fertilidad masculina, que es abundante en el testículo. Ese es el target, es decir, el target es el objetivo de la enzima, de la vacuna. Entonces, la mayoría de los varones que la reciban quedarán estériles. Mucha gente morirá y quedará muy enferma, porque además esa enzima está en el corazón y en el riñón. Y después que se iba a morir el 70% de la población, dijo, que se vacunaba. Esa proteína estará en todas las células del cuerpo y a los 6-7 meses, cuando el sistema inmune empiece a reconocer esa proteína producida por todas las células del cuerpo como extraña, los anticuerpos destruirán los riñones, el corazón, cada órgano donde aparezca esa proteína, tal como acaba de exponer la doctora Dolores Cargill. Y, por supuesto, los ancianos, sobre todo más de 60 años, harán un cuadro autoinmune con claudicación multiorgánica, pero claro, se incinerarán como ahora y no se permitirá hacer las autopsias. ¿Y a qué se atribuirá esa muerte? A la supuesta segunda ola de COVID. ¡Qué disparate! Qué triste que la gente viva del televisor y no piense sola y no vea la realidad que nos rodea. El hermoso cielo, el hermoso verde, la libertad como don primario, somos imagen y semejanza de Dios. Y que no vea esta enorme mentira, este engaño, porque por la televisión ha sido incapacitada para pensar y razonar. Segundo, a un hombre en el Monumento a la Bandera en Rosario gritando que le habían magnetizado a la vieja, algo así, que es muy gracioso. La semana pasada le pusieron la vacuna Sputnik a mi vieja no tenía información de lo que contiene. Tiene un montón de cosas, le puso un imán y se le quedó pegado en el brazo, hijo de puta. Nadie se da cuenta de eso. Le pusieron la vacuna Sputnik a mi vieja y tiene imán, nadie se da cuenta de eso. Todos tienen remeras de ley antisectas. Yo solo tengo una remera toda negra. Desesperado voy buscando en las vidrieras. Voy preguntando, ¿tienen remeras de ley antisecta? ¡Qué confusión, qué confusión, qué confusión! Una remera de ley antisecta quiero yo. ¡Qué confusión, qué confusión, qué confusión! Una remera de ley antisectas para vos. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.